Internacional de Aprendizaje SENA. Un gusto interactuar con ustedes en el espacio con este el día de hoy. Mi nombre es Luis Eduardo González Sánchez. Los voy a estar acompañando en sus fichas con el componente de investigación, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Soy ingeniero industrial de profesión, especialista en gerencia empresarial, vinculado al SENA desde el año 2012 y vinculado a la formación virtual desde el año 2019. Entonces es un gusto interactuar con ustedes en este espacio y pues vamos a dar inicio a la formación del día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Bueno, muy bien. Por confirman si me escuchan bien y si están viendo mi pantalla en sus equipos, por favor. Bueno, muchas gracias. Listo, voy a poner esto un poquito más grande para que lo vean mejor en sus equipos. Y damos inicio pues a la formación del día de hoy. Bueno, entonces como les comentamos, pues vamos a trabajar la competencia de transversal de investigación en su programa de formación. Bueno, vamos a iniciar hoy. ¿Cuál va a ser la agenda del día? Vamos a dar una explicación del tema. Vamos a mirar los materiales en plataforma. Bueno, en este caso pues yo los tengo descargados y se los compartiré porque ahorita pues en el momento no tenemos acceso a la plataforma. Estamos esperando que a partir del 8 de abril tengamos acceso a nuestra nueva plataforma Sayuna. Entonces, por el momento, por el grupo de WhatsApp les estaré compartiendo la grabación de la sesión de hoy con la presentación y con los materiales que necesitemos para el desarrollo de evidencias. Utilizaremos ese medio mientras disponemos de nuestra plataforma LMS. Bueno, haremos una explicación del desarrollo de las evidencias y también pues daremos un espacio para aclaración de dudas e inquietudes, aunque si sobre la marcha se les va presentando alguna duda, alguna inquietud, por favor me van preguntando de una vez y la vamos resolviendo, no hay inconveniente. Bueno, bien, entonces vamos a hablar hoy un poquitico del tema de investigación. Me gustaría que algunos de ustedes me comentaran si han hecho alguna vez investigación. Ok. ¿Alguien más de los asistentes ha hecho alguna vez algo de investigación? Bueno, entonces les cambio la pregunta. ¿Alguien que nunca haya hecho investigación? Pues instructor, no sé, de pronto el tema es que personalmente, ¿no? Hablo por mí. Sí. De pronto, a veces, como que de pronto se toma el término como, yo lo veo como a nivel científico, pero pues básicamente uno constantemente, o pues está haciendo investigación. Por ejemplo, nosotros en el trabajo que estamos desarrollando con la MIPYME, hemos tenido que investigar muchísimas cosas. Yo personalmente no tenía ni idea de mucho tema de la panadería, porque lo nuestro es una panadería, y ha sido mucho lo que he tenido que investigar acerca de eso. Después, así como que en lo cotidiano, en realidad uno tiene la posibilidad de investigar muchas cosas sobre temas que quiere aprender, sobre temas que quiere desarrollar, inclusive sobre el emprendimiento. Hay también mucho que investigar, porque ahora que vimos el tema de Canvas, para mí no fue sencillo porque hubo mucho que tuve que entrar y profundizar para desarrollar bien cada uno de los ítems. Entonces, de alguna manera, constantemente estamos investigando. ¿Quién me habló? ¿Sí se me escuchó? ¿Sí se me escuchaba? Sí, señora, escuchaba. ¿Quién me habló? Perdón el nombre. Mariluz. Mariluz, muy bien. Muy buena apreciación. Está bien. ¿Es correcto? Justamente, pues como vemos en la imagen aquí que tenemos en la presentación, pues cuando hablamos del término de investigación a veces como que nos imaginamos algo demasiado complejo. Como usted dice, vemos algo como que eso es algo muy científico, como que no, como que sí, solo algunas personas lo desarrollan. Y es muy cierto lo que usted dice, que nosotros en nuestra vida cotidiana siempre está presente la investigación. Un ejemplo es cuando de pronto necesitamos
desplazarnos a una dirección que nunca hemos ido, ¿cierto? Tengo que ir a esa dirección por algún motivo laboral o personal. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo llego? Bueno, le pregunto a alguien que conoce cómo llego, miro por alguna aplicación la ruta y lo hago y busco cómo llegar. Y pues llego al punto. Ya la siguiente vez que vaya a ir, pues ya no voy a necesitar nuevamente porque ya tengo el conocimiento de cómo hacerlo. Y así como ustedes comentan, muchas veces en nuestra parte laboral, en nuestra parte de familiar, en nuestra vida cotidiana, pues siempre está presente la investigación. Vamos a ver un poquitico cuál es como la definición de investigación y justamente como cuáles son sus objetivos, para qué nos sirve, para qué hacemos investigación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy bien por los que participan. Bueno, entonces empecemos por lo básico, pues primordialmente pues miremos la definición de qué es lo que investigación. En este caso pues sí vamos a hablar de investigación científica. Dice que se puede definir como una serie de etapas a través de las cuales se busca el conocimiento mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. Entonces mire que nos habla como de una metodología y unas etapas que tenemos que cumplir de forma ordenada para desarrollar la investigación. Entonces, esto en cuanto al método científico. Esa es la definición de investigación. Pero pues normalmente, ¿por qué? Como les decía, por ejemplo, el ejemplo de la dirección que tenemos que ir, o como me comentaba usted con el tema del emprendimiento, del modelo Canvas, o a veces de algunos aspectos, tenemos una necesidad de conocimiento, ¿sí? Y principalmente, pues es para entender nuestra realidad. Entre más conocimientos tengamos, más tratamos de conocer nuestra realidad en diferentes aspectos, ¿sí? En la parte científica, en la parte de donde vivimos, de nuestro planeta, de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestro gobierno, bueno, en muy diferentes aspectos, siempre estamos teniendo la necesidad de adquirir conocimiento. Entonces, por eso vamos a hablar primero un poquitico del conocimiento. Tenemos como un conocimiento simple y un conocimiento científico. Primero hablamos de conocimiento simple, que lo adquirimos con la experiencia. Es como por decirlo de alguna forma, la universidad de la vida, como escuchamos a veces ese término, en nuestra vida, en nuestro diario, ¿sí? Volvemos al ejemplo de ir a esa dirección. Probablemente la segunda vez que yo vaya ya no necesito nada, sino llego porque ya tengo el conocimiento. Y así con cada cosa que se nos va presentando en nuestro día a día, entonces vamos adquiriendo conocimiento a través de la experiencia, de nuestro desarrollo diario. Vamos adquiriendo un conocimiento aceptado sin discusión, porque ya se sabe que es así, o sea, porque llueve, ¿sí? Porque hace viento, porque hay olas en el mar, cosas así que ya, pues ya están, o sea, ya se probó, ya se sabe que sí. Entonces nosotros pues como que aceptamos, ya sabemos que eso es así, lo aceptamos de esa forma y no nos ponemos como de pronto a poner en duda si ese conocimiento es real o no. Hay mucho conocimiento que ya está verificado y que ya, pues ya se sabe que es así. Y tenemos un conocimiento a veces transmitido de manera empírica. Porque nos cuentan, no, tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos conocimiento ancestral de muchas cosas que de pronto que es transmitido por nuestra sociedad y por nuestra familia, por nuestros ancestros. Un ejemplo, por ejemplo, la receta especial de la abuela, que es una comida que de pronto se prepara en muchas casas, pero la abuela tiene el toque secreto, o sea, usa algún condimento, algo especial que lo hace diferente y es como ese. Entonces probablemente ella le enseñó la abuela le enseñó a la mamá y la mamá nos enseña a nosotros y así sigue ese conocimiento. Muchas veces vemos otro ejemplo es a veces por ejemplo, con las medicinas que se hacen con hierbas. Por ejemplo, ya todos sabemos que a veces que la valeriana sirve para los nervios, la agüita de valeriana. Entonces, alguna vez alguien en algún momento tomó esa agüita y se sintió más relajado y le transmitió ese conocimiento a los demás por prueba y error. Y ya se sabe y ya cuando nos vamos a pensar en agüitas para calmarnos y para poder dormir, eso pues hablamos del agua valeriana. ¿Sí? Entonces ese tipo de conocimiento simple. Cuando hablamos ya de un conocimiento científico, pues ya es un conocimiento un poquito más complejo, ¿sí? Con un nivel de detalle. De pronto hablamos de conocimiento que está por explorar, que está por ampliar, que está por probar, que aún no conocemos, ¿sí?
ese conocimiento muchas veces sí ya lo vamos adquiriendo a través del método científico, en la medida en que se implementen las investigaciones y se obtengan resultados, vamos adquiriendo ese conocimiento científico. Y ese conocimiento científico como tal, pues ya nos va a permitir de pronto conocer más nuestra realidad, modificar algo que creíamos que era de alguna forma y ya no lo es, ¿sí? Entonces, sencillamente eso, ese método científico, ese conocimiento un poco más científico nos va como a ampliar o a transformar el conocimiento que tenemos de nuestra realidad, que es bien importante. Bueno, muy bien. Vamos a hablar también un poquito del término de ciencia, ¿sí? Que está muy ligado al tema de la investigación. Dice que es todo conocimiento adquirido a través del estudio o de práctica constituido por una serie de principios y leyes obtenidos mediante la observación y el razonamiento y estructurados de manera sistemática para su comprensión. Era como un poquito enredado, pero sencillamente es como el resultado de las investigaciones, ¿no? Lo que escuchamos en esa definición. Dice, la ciencia es la indagación humana por entender la realidad. Es el resultado de una actividad que consiste en aplicar a un objeto el método científico. Entonces la ciencia es como el conocimiento de la realidad que tenemos, ¿sí? Muchas veces, por eso hablamos en nuestra formación, a veces en el colegio de ciencias naturales, ciencias sociales. Son ciencias que ya hay conocimiento y que ya está probado y ya hacen parte de la ciencia. Son conocimientos que ya nos ha dado la investigación o hemos adquirido, o ya se sabe que ese conocimiento está de esa forma. Entonces, por eso hablamos de ciencia. Pero obviamente nuestro conocimiento es limitado y hay mucho por explorar. Entonces, obviamente, pues siempre va a haber investigación, siempre vemos cosas nuevas, siempre va a haber algo más por aprender. Entonces, pues por eso siempre es importante el tema de ciencia ligado al tema de investigación. Bueno, vamos a hablar un poquito del método de investigación. Entonces, la investigación científica, pues como lo veíamos también en la definición anterior, dice que es un conjunto de procedimientos ordenados que permiten orientar la agudeza de la mente para descubrir y explicar la verdad. Sí, es como que siguiendo estos pasos de forma ordenada, como que esa metodología nos va a facilitar un poco el trabajo en la investigación. Es principalmente eso. Tenemos algunos tipos de investigación, ¿sí? Los tipos de investigación dice pues, que son las metodologías de investigación que pueden ser cualitativas o cuantitativas o mixtas. Recordemos que cuando hablamos de la parte cuantitativa es cuando tenemos datos, cuando tenemos información. Es decir, tenemos información que podemos analizar, que podemos aplicar de pronto algún método estadístico para obtener algunos resultados, ¿sí? Cuando hablamos de cuantitativo, pues ya es un método diferente, ya son percepciones, ya son conocimientos de observación que de pronto no nos van a permitir hacer algún método de manejo de información numérica, ¿sí? O investigaciones de tipo mixto que usan las dos, ¿sí? Pero sencillamente las investigaciones pues están enfocadas a obtener información. Dice, bueno, las metodologías cualitativas, que son diferentes a las numéricas, se utilizan para responder cuestionamientos que no pueden ser medibles o se enfocan en obtener información de experiencias y percepciones de los participantes que interesan la investigación. Entonces, como la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo en la parte de la investigación. Tenemos algunos métodos de investigación, pues es importante conocerlos. Tenemos el método deductivo, dice procedimiento de la investigación que utiliza un tipo de pensamiento que va desde el razonamiento más general y lógico, basado en leyes o principios, hasta un hecho concreto. Sí, sencillamente, pues se suena un poquito como complicada la definición, pero sencillamente es algo que ya conocemos, dos conocimientos que ya tenemos nos pueden llevar a deducir un conocimiento nuevo, ¿sí? Nos ponemos un ejemplo aquí, por ejemplo, el ejemplo. Dice un ejemplo sencillo, es el tema de las matemáticas. Dice, por ejemplo, si se acepta que 2 más 2 es 4 y que 3 más 3 es 6, pues ya podemos decir que 2 más 2 más 3 más 3 es igual a 10, ¿sí? Ahí es un ejemplo muy básico, pero obviamente eso puede ligarse obviamente con conocimientos de mayor profundidad, pero con dos conocimientos pues, nos puede llevar a deducir un conocimiento nuevo. ¿Mm? Eso pasa el método deductivo. El método inductivo dice proceso de razonamiento que se basa en la observación y la experimentación para llegar a una conclusión general a partir de casos específicos. ¿Mm? Entonces, un ejemplo dice que sabemos que, por ejemplo, sabemos que los patos son aves. Y además, pues los patos tienen plumas. Por lo tanto, podemos deducir que las aves en general tienen plumas. Es como un ejemplo sencillo, pero es inductivo, ¿no? O sea, como que una cosa nos lleva a la otra y de esta forma, pues también nos podemos llegar al conocimiento, ¿sí? También basados en conocimientos que ya tenemos. Bueno, muy bien.
En la parte, hay dos métodos que de pronto los encontramos un poco más en las investigaciones que hacemos, de pronto más que el método deductivo e inductivo. Cuando hablamos de investigación científica podemos encontrar de pronto en mayor caso, en mayor proporción, los métodos analíticos y sistémicos. Dice, el analítico es un procedimiento que descompone un todo en sus elementos básicos, por lo tanto, va de lo general a lo específico, ¿sí? Entonces nos dan en el caso un ejemplo, es cuando vamos a analizar una planta. Entonces, como nos dice que descomponiendo sus elementos, eso nos implicaría estudiar las raíces, el tallo, las hojas y las flores, sí, de forma individual para comprender su estructura. ¿Mm? El método sistémico probablemente ya mira más, cuando hablamos de sistémico nos habla un poco más del sistema, ¿no? Entonces ya va un poco más allá de analizar las cosas de forma independiente, a analizar como la relación que tienen cada una de ellas, ¿sí? O en qué se complementan o cómo funcionan unas con las otras. En el caso de las plantas, pues no miraríamos por la parte, pues miraríamos las raíces, el tallo y las hojas, pero adicionalmente miraríamos qué relación tiene cada una de ellas en el funcionamiento o en el desarrollo de la planta, o en el funcionamiento, ¿sí? En que la planta esté viva y crezca y se desarrolle y produzca frutos, ¿sí? Entonces es como la diferencia entre el método sistémico, pueden sonar un poquito parecidos, pero el sistémico como que mira más el sistema, ¿no? O sea, la interacción de esos elementos, la interacción entre los elementos, un poquito más por mirarlo de esa forma. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquitico ya pues como tal de la metodología de la investigación, ¿sí? Entonces la metodología, como decíamos, pues es como una serie de pasos que tenemos para que cuando vayamos a hacer investigación, lo hagamos como de forma ordenada, siguiendo unos pasos para que se nos facilite el trabajo y pues podamos llegar más fácil al objetivo de la investigación que estamos desarrollando. Nos habla de 6 pasos primordiales. En alguna bibliografía vamos a encontrar algunos más porque de pronto los detallan lo hacen con mayor detalle, pero principalmente son como los 6 básicos. Entonces, lo primero es la observación. Dice, es encontrar el tema relevante que se quiere observar, comprender y que merece ser objeto de investigación, a recoger los datos de la realidad. Sencillamente es mirar realmente qué es lo que se espera investigar, o sea, o observamos y miramos qué necesidad de conocimiento tenemos para poder definir qué investigación es la que vamos a hacer. Entonces, una vez ya enfocamos y ya hicimos la observación, vamos al planteamiento del problema. Entonces, dice, a partir de datos recopilados durante la etapa de la observación, el investigador planteará la pregunta o cuestión que quiere investigar o que quiere resolver, ¿sí? Ya después de la observación, ya nos vamos un poquito al detalle de qué es lo que se va a investigar puntualmente, ¿sí? Una vez ya sabemos pues, qué es lo que vamos a investigar, pues planteamos las hipótesis. Dice, consiste en realizar una proposición que permita dar respuesta a la cuestión planteada originalmente. ¿Sí? Por ejemplo, podemos plantear una hipótesis de que determinado conocimiento es cierto o es verdadero, o algo es cierto o es verdadero, o algo no cumple o no cumple con determinadas cosas, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces se plantean hipótesis. Hipótesis son como posibles escenarios o respuestas con los que se podría llegar a la investigación. Entonces uno normalmente después cuando hace la investigación verifica si esas cruzan lo que obtuvo contra las hipótesis, a ver cuál de ellas estaba bien, cuál estaba malo, definitivamente pues que pudo analizar con relación a sus hipótesis. ¿Mm? Ya una vez tiene las hipótesis, pues hacer ya como tal la experimentación, es decir, ya empieza a hacer la información, empieza a buscar información por los diferentes métodos, busca información, hace experimentos, hace pruebas, desarrolla productos, hace lo que de acuerdo al planteamiento del problema quiera desarrollar de acuerdo a los elementos que tiene a su disposición. Sí, una vez tiene ya pues inició a hacer la parte de experimentación o recolección de información, va a hacer un análisis de la información que está obteniendo, ¿sí? Y analizar los datos obtenidos durante la experimentación con el objetivo de facilitar la comprensión. Y una vez ya tiene los datos, pues genera conclusiones. Normalmente cuando hacemos las conclusiones de la investigación, la idea es que estas conclusiones pues nos den respuesta a los objetivos que planteamos en la investigación y podamos contrastar las hipótesis que planteamos, ¿sí? Les voy a mostrar un video que de pronto nos ayuda un poquito más a comprender
a comprender un poquito este tema de investigación, a aterrizar un poquito más la idea de esa metodología de investigación. Voy a ponerles un videito corto, pero pues que nos ayuda mucho. Hola, en este video te voy a explicar para qué chango sirve la metodología de la investigación. Comencemos por el principio. La definición etimológica nos dice que método es medios, modos o caminos, logía es estudio o ciencia, por lo tanto, metodología es el estudio o ciencia acerca de los medios, modos o caminos. Pero todo esto con relación ¿a qué? Pues a la investigación. Es decir, metodología de la investigación significa estudiar los medios para investigar. ¿Qué es investigar? Es conocer la verdad. Es decir, que por medio de la metodología de la investigación podemos hacer cosas como descubrir, comprobar, comprender, conocer, comparar o demostrar verdades. Es decir, producir conocimientos sobre cualquier cosa. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo un amigo que se llama José. José me gusta, pero yo quiero saber si él es buen partido o no es buen partido. Es decir, quiero comprobar o conocer este tema o demostrar este tema. Entonces voy a aplicar la metodología de la investigación. La metodología nos habla entonces de un camino. ¿Cuál es ese camino, medio o modo para descubrir esa verdad? Es básicamente este: selección del tema, luego van unos objetivos, luego me hago preguntas, justifico, propongo hipótesis, construyo un marco teórico, hago el diseño metodológico, luego extraigo resultados, discuto los resultados y finalmente concluyo. Ese es el método científico a grandes rasgos. En mi ejemplo, yo tengo esta pregunta: ¿es José un buen partido? Entonces empecemos, selección del tema. En mi caso yo diría, pues mi tema es matrimonio exitoso. Entonces, luego voy a plantear los objetivos. Recordemos que hay dos tipos de objetivos, general y específico. En este caso voy a plantear simplemente el general. Sería establecer las cualidades de José para, y entonces ahí yo puedo completarlo, por ejemplo, para ser buen partido o para ser buen esposo o para garantizar un matrimonio exitoso, etc. Las preguntas estarían relacionadas con ese objetivo general. En este caso, yo no voy a formular una pregunta problema o una pregunta de investigación, que es el mismo objetivo general, pero transformado a pregunta, sino que lo que voy a hacer es formular varias preguntas de investigación que yo tengo relacionadas con esas cualidades de José. Entonces, mis preguntas serían: ¿es José fiel? ¿Es amoroso? ¿Es trabajador? ¿Es honrado? Y todos esos temas que van en estas preguntas son las mismas variables: fidelidad, amorosidad, capacidad de trabajo, honradez de José. La justificación. Entonces, a continuación nos habla de, bueno, y todo este tema, ¿por qué es importante? Entonces yo acá lo que tengo que decir es, este tema es importante porque, y empiezo a argumentar, por ejemplo, porque el matrimonio exitoso está relacionado con la felicidad, porque el matrimonio exitoso está relacionado con mi sentido de vida o con el sentido de vida de muchas mujeres en mi cultura. Por lo tanto, esta investigación puede realizar muchos aportes acerca de ta. Es decir, es brindar como argumentos rigurosos que justifiquen el por qué vale la pena hacer este tipo de investigación. Luego, en la hipótesis, yo voy a poner mis suposiciones. Las hipótesis son suposiciones. Entonces, básicamente yo tengo dos suposiciones. Primera, José es buen partido. Segunda suposición, José no es buen partido. Y listo. Ahora, en mi marco teórico, yo lo que voy a hacer es reunir teorías y conceptos relevantes para yo poder hacer esta investigación. O sea, yo, ¿cómo hago para saber si José es buen partido o no? Un paso muy importante es revisar la literatura científica, es decir, construir un marco teórico. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es ponerme a leer, a ver conferencias, reconocer qué se sabe sobre este tema, es decir, qué se sabe sobre esas cualidades de buen partido, qué se sabe sobre un matrimonio exitoso, qué se sabe, los estudios previos sobre el tema, las teorías que han surgido, los conceptos, por ejemplo, definición de fidelidad, definición de honradez,
conceptos que para mí son relevantes. Y de esa manera voy a poder hacer una investigación que esté sustentada en ese campo de conocimientos. Después de esto, entonces yo ya propongo mi diseño metodológico. Métodos, técnicas, participantes y variables. Por ejemplo, método cualitativo, técnicas, entrevistas. Participantes, por ejemplo, yo puedo entrevistar a las hermanas de él y a los amigos que tenemos en común y a sus papás. Entonces esos serían los participantes. Y variables, o sea, temas que yo voy a indagar. Los mismos que vengo mencionando, fidelidad, amorosidad, capacidad de trabajo, honradez, u otro tema que para mí sea importante y que también la literatura científica haya dicho que es importante para establecer si un hombre es buen partido o no es buen partido. Después de hacer todo esto y aplicarlo, vienen los resultados y discusión. Es decir, yo ya voy a lograr extraer datos a favor o en contra de José y voy a discutirlos para averiguar el significado de esos datos. Y finalmente, de esa forma, lograré obtener algunas conclusiones que serán las cualidades encontradas en José, las cuales lo acreditan como buen partido o no, de manera que yo logre responder a mis preguntas de investigación y cumplir los objetivos que yo tenía. Espero que con este video hayas aprendido acerca de para qué changos sirve la metodología de la investigación. Si fue así, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, como vemos con este video, pues aterrizamos un poquito más la idea de esta parte de la metodología de la investigación. Me gustaría que me comentaran si en el momento hay alguna duda, alguna pregunta o hasta ahí como vamos, ha sido claro el tema. Por favor, me pregunten. Por el momento bien. Bueno, muy bien. Listo, ya saben que cualquier momentico, si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando y sobre la marcha pues lo vamos diciendo. Bueno, aquí en el chat hay alguien, tenemos algún escrito, venga, echamos una revisadita al chat. Listo, bueno, muy bien, excelente. Bueno, vamos entonces a iniciar, vamos a dar paso, vamos a revisar un poquito el material de formación, que ustedes de pronto no sé si lo alcanzaron a descargar, si no yo se lo voy a compartir por el grupo, pero lo que era el material que estaba disponible en nuestra plataforma de Territorium para desarrollar. Entonces es este, principalmente. Voy a mirar la forma de compartírselo para que lo puedan consultar sin necesidad de, pues como no tenemos ahorita plataforma, pues ustedes lo puedan consultar de tal forma que les sirva para el desarrollo de sus evidencias. Sí, nos habla de fundamentos de la investigación. Entonces, en este material nos lleva una introducción sobre la investigación. Nos habla de la importancia de investigar en el mundo del trabajo, que por qué investigar, muchas cosas de los que hemos comentado ya anteriormente, pero pues también aquí encuentran un conocimiento adicional a lo que hemos hablado pronto en la sesión. Cómo funciona la investigación en el SENA. Aquí van a encontrar ya como tal cosas del proyecto de investigación en diferentes etapas del proyecto de investigación, ¿sí? Aquí está también un poquito lo que hablamos en las diapositivas y en el video que acabamos de ver. Temas de la idea de investigación, enfoques de la investigación, ¿cierto? Si es cuantitativo, cualitativo, mixto, lo que hablábamos. Problemas y preguntas de investigación. Los objetivos generales y objetivos específicos de la investigación. Los niveles de la investigación, ¿cierto? Si va a ser exploratoria, analítica, interpretativa, bueno. Ustedes encuentran el nivel de las investigaciones. Y la metodología, ¿no? Hablamos del método científico, experimental, estadístico, algunos métodos empíricos, bueno, más métodos adicionales a los que obviamente se encuentran enmarcados dentro de los que vimos ahorita en la presentación. Nos habla sobre el tema de las hipótesis y técnicas de recolección de información. ¿Cuánto es cuantitativo, cualitativo, mixto? El método del enfoque, ¿cierto? Y el tipo de instrumento que vamos a utilizar, ¿sí? Para recoger la información. Una cosita, tengamos presente que cuando hablamos de fuentes para recoger información para nuestra investigación, siempre hablamos de fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuente primaria es la que nosotros desarrollamos por nuestra cuenta, es decir,
por ejemplo, hacemos una encuesta y desarrollamos las preguntas y la aplicamos a mucha gente, ¿sí? Obviamente hay un método para calcular el tamaño de la muestra y cuántas, dependiendo si mi población es finita o infinita, cuántas encuestas debo realizar para que la información sea relevante, ¿sí? Porque tengo una ciudad de 15 millones de personas, pues si con 3 encuestas o hago solo 5 encuestas, pues probablemente va a ser muy corta la investigación, ¿no? Entonces hay una fórmula estadística que me dice que cuando para poblaciones finitas o poblaciones infinitas, cuántas encuestas debo realizar para que la información sea relevante o me ofrezca un nivel de confianza. Pero entonces a lo que vamos es que las pruebas, cuando hablamos de fuentes primarias, es que nosotros mismos hacemos el instrumento de recolección de información, hacemos el experimento, hacemos el desarrollo de productos, dependiendo de nuestra investigación, y con base en eso, pues obtenemos información. Las fuentes secundarias es lo que ya existe, entonces ya pues hay formas como el internet, las revistas, los artículos, periódicos, videos, opiniones de expertos. Bueno, hay infinidad de cosas que yo puedo ver que son fuentes secundarias, es que ya están ahí y yo tengo disposición de ellas. Obviamente, en una investigación cuando accedemos a fuentes secundarias pues es más económico, ¿no? O sea, ya está la información ahí, es consultarla. ¿Qué tenemos de diferencia? Que de pronto la información que encuentro de fuentes secundarias a veces no es tan específica para lo que yo necesito. O sea, encuentro de lado y lado, pero a veces se me queda un poco corta dependiendo de mi investigación. Pero obviamente es más económica porque ya está. Muy diferente si yo tengo que ponerme a desarrollar un instrumento de recolección de información, tengo que ponerme a aplicar gente que recoja la información, tengo que gastar tiempo en la tabulación de la información, si requiero algún software para el manejo de la información, pues obviamente eso te genera costo y tiempo. Entonces es como que ustedes tengan claro cuáles son fuentes primarias y fuentes secundarias, cuando vamos a necesitar información para nuestra investigación. Bueno, nos habla de la muestra estadística, lo que les decía, y conclusiones. Y aquí pues también nos habla del tipo de fuentes de información, si son primarias, secundarias, búsquedas, ¿sí? Entonces nos habla de hablar de colecciones, obviamente bases de datos. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, una página donde encontramos información científica. Cuando miremos el desarrollo de la evidencia, les voy a mostrar algo de eso sobre el tema de las fuentes. Bueno, este es el material de información que se los voy a poner a disposición de ustedes a través de WhatsApp. Y ahora pues vamos a hablar un poco del desarrollo de las evidencias. También creo que la profe me compartió la guía en la que ustedes van. Como no tengo acceso a la plataforma, la profe me la compartió. La profe Joana. Esta es la guía que se está desarrollando actualmente en la fase donde va el programa de formación. Y pues vamos a mirar qué nos dice la guía sobre el tema de las evidencias de investigación. Bueno, aquí ya está nuestra competencia, que es la de orientar la investigación. Bueno. Nos habla, voy a poner esto un poquito más grande para que lo vean mejor en sus equipos. La guía nos habla de una primera evidencia que es elaborar un mapa mental, ¿sí? Entonces, para esto nos dice que cojamos un problema o un tema de investigación y pues miremos cómo de pronto puede eso incidir, cómo incide esa investigación o cómo se puede ver afectada con algunos factores, ¿sí? Algunos factores socioeconómicos. Entonces, miramos. Antes de eso, pues aquí en la presentación les voy a mostrar un poquitico, hablar un poquito de esas características del contexto productivo. Es decir, el mapa mental, ustedes escogen un problema central y con base en eso, con base en ese problema, obviamente ese problema central tiene que estar asociado a su programa de formación. Sí, ustedes me decían algunos que venían trabajando con algún proyecto desde el inicio de la formación, pueden manejar ese proyecto para completar su investigación o pueden coger algún tema nuevo, pero sí que esté relacionado con el tema, con su programa de formación, ¿sí? Ok,
que para este caso, pues, ustedes están con el tema de desarrollo publicitario, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes hagan un tema en ese mapa mental que mire cómo ese tema se relaciona con el contexto productivo. Entonces, dentro del contexto productivo encontramos algunas características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales. Entonces, por ejemplo, se me ocurre un tema de investigación, que sería la influencia de la inteligencia artificial en algún desarrollo publicitario, ¿sí? Podría yo investigar un tema sobre eso. Obviamente ustedes escogen su tema. Entonces, realmente yo con relación a ese tema miraría cómo se relaciona, cómo se ve afectado ese tema en la parte socioeconómica. Entonces, cuando hablamos de la parte socioeconómica, pues hablamos de ya como tal del tema de la distribución de, por ejemplo, el ingreso de las personas, el nivel de calidad de vida, si hay indigencia, cuál es la expectativa de vida de las personas, acceso a los servicios, empleo, entre otras cosas, ¿sí? La parte demográfica. Cuando hablamos de características tecnológicas, pues miramos temas relacionados como, por ejemplo, la informática, las tecnologías de la información y la comunicación, la electrónica, la robótica, bueno, la parte de las telecomunicaciones, la biotecnología, toda esa parte tecnológica, de cómo se relacionaría o cómo se vería afectada mi investigación, o qué esa característica, cómo incidiría en mi investigación, para hacerlo en el mapa mental. Características políticas, entonces ya hablamos como por ejemplo el tema de impuestos, políticas de comercio exterior, precios, manejo de precios, subsidios, bloqueos económicos, medidas económicas que se tomen, entre otras, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos con el tema de la salud, ¿sí? Que nos puede afectar en la parte, son temas políticos que también en cierta medida pues tienen incidencia socioeconómica. Bueno, las características culturales, pues aquí ya nos habla. Cuando hablamos de características culturales, pues ya como tal de las personas, ¿no? El idioma que se habla, cómo es la idiosincrasia del país, cómo es el modo de ser de las personas, qué creencias se tienen, cuáles religiones se manejan en el territorio, si hay algún tipo de rituales, costumbres, los valores, el tema del folclore de acuerdo a la región, la música, la forma de vestir, la preferencia en las comidas, si hay celebraciones colectivas, estilos de vida, bueno, esa es la parte cultural. Entonces, estos son como las características del contexto productivo. Entonces, ustedes en el mapa mental, que nos dice aquí la evidencia, la guía de aprendizaje, pues aquí nos da una temática de qué es un mapa mental y cómo debe estructurarlo. Obviamente, dentro del material de formación o el material de ayuda para el desarrollo de evidencias, también está disponible este documento, que nos habla principalmente pues, de qué es un mapa mental, cómo se construye, qué características debe tener. ¿Mm? Pero principalmente un mapa mental, busquemos por aquí un ejemplo. Principalmente el mapa mental pues es algo como esto. ¿Sí? Miremos por ejemplo, miremos este. ¿Sí? Entonces un mapa mental de ustedes, aquí en la parte central pues está el problema de investigación. Como les digo, importante y relevante es que este mapa mental va a estar asociado a su segunda evidencia. Su segunda evidencia va a hacer una propuesta de investigación. Entonces la idea es que el problema central que ustedes manejen en su investigación sea el mismo que manejen en su segunda evidencia. ¿Mm? Y que sea parte del programa de formación. Probablemente ustedes no me van a de pronto a salir de pronto con un mapa mental de un tema, sí, por ejemplo, de orden público o de la parte social. Bueno, en la medida que está asociado a la parte publicitaria, sería, pero normalmente que sea un tema asociado a su tecnología. ¿Listo? Y de aquí pues ya van a tener unas ramitas que va a ser cada uno de estos factores que les comento yo aquí en la presentación, que va a ser la socioeconómica, tecnológica, política y cultural, y debajo pues van a poner lo que les digo, cómo se relaciona, cómo se ve afectado cómo se ve afectado esa parte del contexto productivo a su tema de investigación. ¿Sí? Esta es la primera evidencia que van a entregar. ¿Listo? ¿Es claro el desarrollo de esa primera evidencia? Elaborar el mapa mental. Ustedes lo descargan, lo pegan en algún documento, envían imagen, o también pueden adjuntar un link de alguna herramienta TIC donde ustedes lo hayan hecho. Sí es importante que si me adjuntan un link que yo lo pueda ver directamente, es decir, que no necesite permiso para poder ingresar,
porque no lo voy a poder ver al momento de evaluar. Entonces, ustedes miran si más bien lo descargan y lo pegan en algún documento, o lo pegan como imagen o en PDF, como quieran entregarlo, o lo que les digo, o pueden adjuntarme el link de donde lo vayan a hacer. Ah, bueno, aquí me preguntan en el chat, perdón, profe, mapa mental sobre qué tema, sobre la tecnología. Cualquier tema asociado a su tecnología, que es desarrollo publicitario. ¿Sí? Por eso les decía, si ustedes quieren trabajar también con el proyecto que vienen trabajando con la parte del proyecto que vienen trabajando en la formación, si vienen trabajando proyectos, lo pueden hacer con ese mismo proyecto también, pero es importante que sea relacionado con el diseño publicitario. Por eso les decía que de pronto no van a presentar problemas de tipo social, político, bueno, no, que sea enfocado a su tecnología, es decir, que apliquemos el conocimiento a nuestra tecnología, que estamos viendo, es bien importante. Listo. ¿Tener portada de bibliografía? Bueno, sí, sí puede ser. Pero principalmente lo que me interesa es como tal el mapa, ¿sí? Que ustedes me digan el problema, que yo pueda ver el problema central es este y la interés y cómo se desarrolla o cómo se relaciona con las variables que tenemos que ver, ¿no? Que son la parte del contexto productivo, las características, esas características que estamos viendo. Bueno, muy bien. Esa es la primera evidencia. No sé si es claro, tengan alguna duda, alguna pregunta. Por mi lado, sí es claro. Bueno, muy bien. Vamos a nuestra segunda evidencia. Nuestra guía de aprendizaje nos habla de una segunda evidencia que nos habla de elaborar una propuesta de investigación. Entonces este ya es un documento un poquitico más detallado, para los cuales se tiene un documento de apoyo en la plataforma, que pues obviamente también se lo voy a compartir porque ahorita no tienen acceso a la plataforma, y es este documento de Excel. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes, para esa evidencia, lo que me van a entregar es este documento de Excel. Entonces este documento de Excel tiene varias hojas, que es donde ustedes van a poner a plantear su investigación. Título del proyecto, un resumen, palabras clave, justificación, antecedentes de la temática, ustedes lo van a poner. Entonces el título del proyecto, pues, de la investigación. Bueno, la recomendación es que empiecen por esta parte que es el planteamiento del problema y las preguntas de investigación. Probablemente yo todavía no sé qué título ponerle a un problema que estoy explicando, ¿no? Todavía no tengo el título sin conocer bien lo que hablamos del tema de la observación y de plantear nuestro problema, pues cuál va a ser el título de nuestra investigación, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué problemas es el que vamos a resolver o cuál va a ser nuestro tema de investigación. Entonces, la recomendación es que arranquemos por estas partes, ¿sí? Esto es lo primero que arrancamos, identificando el problema. Porque, por ejemplo, aquí me dice el resumen, o sea, yo que está de segundo en el orden, que voy a hacer un resumen de algo que todavía no he hecho, ¿sí? Ni el título del proyecto, ¿sí? Probablemente sí miraré la justificación, pero pero lo haré seguidamente después de que analice mi problema, ¿listo? Entonces empiezan por acá, y ya teniendo información acá, ahí sí empiezan a plantear las demás partes del formato. Entonces aquí pues, sencillamente es el problema identificado, cuáles van a ser sus preguntas de investigación, y población conjunto, población de elementos, objeto de investigación. Aquí es sencillamente delimitar la investigación, o sea, yo no voy a dejar una investigación abierta, por ejemplo, para todo el mundo y abierta en el tiempo. Entonces, sencillamente yo digo, no, la investigación está enfocada en determinado grupo o hasta acá, es delimitar un poquito. Esta casilla es sencillamente delimitar la información en cuanto a recursos, personas y tiempo, ¿no? Que también pues no voy a dejar una investigación abierta por el resto de la vida, sino pues la voy a desarrollar yo en determinado tiempo. O sea, ese es el objetivo, ¿no? Si después veo que no alcanzo y necesito más tiempo, pues lo modificaré, pero la idea sí es poner como una limitante. Plantean sus objetivos general. Recordemos que el objetivo general pues, debe ser muy concreto. Debe estar asociado el objetivo muy al título del proyecto. Normalmente, recordemos que un objetivo se redacta con un verbo en infinitivo, que es oír, entonces realizar, preparar, poner, desarrollar, ¿sí? La idea, o sea, lo ideal sería que yo al quitarle ese verbo al objetivo general me dé el título del proyecto, ¿sí? O me quede muy similar, muy concreto. Este objetivo general debe ser muy concreto. Para eso tengo objetivos específicos, que ya empiezo, que deben contribuir al cumplimiento del objetivo general. Entonces planteo los objetivos específicos y aquí empiezo a llenar. Voy a plantear el objetivo 1. Listo. ¿Qué actividad debo hacer para lograr ese objetivo?
que estoy planteando acá. ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Y cuál va a ser el resultado esperado con el cumplimiento de su objetivo? Entonces aquí me dan dos casillas, producto o resultado. Probablemente ustedes van a obtener más resultados que va a ser información. Productos cuando yo hago cuando desarrollo un producto. Por ejemplo, cuando se hizo la investigación para las vacunas de COVID, pues el producto era como tal la vacuna. Sí, ustedes probablemente ahorita van a tener esa información que van a consultar porque la investigación lo van a hacer, no van a utilizar fuentes primarias, lo van a hacer solo por fuentes secundarias, pues porque obviamente por tiempo y por detalle, pues ustedes no hagan un documento demasiado extenso, o sea, una investigación pues muy, ustedes sencillamente están planteando una propuesta para investigar, pero sí, ¿qué esperarían, qué resultados esperarían obtener con el desarrollo de su objetivo? Entonces llenarían acá, ¿sí? ¿Cuál va a ser el enfoque de la investigación? Nivel de investigación, tipo de investigación, la justificación, eso es lo que está aquí en el material de formación que les mostraba, ¿sí? Aquí en la parte de, aquí en su material de formación que les pregunta el nivel de la investigación, acá les dice, ¿sí? El enfoque, aquí el tipo de investigación, si va a ser cuantitativa, cualitativa, bueno, aquí todo se va mirando el enfoque del método, ¿cierto? Y qué van a hacer, entonces estos temas de información, pues llenan aquí esta parte llenan esta partecita aquí del documento. Acá pues la justificación la justificación de por qué están escogiendo este tipo de investigación de esta forma. Y aquí importante mirar el marco teórico. Recordemos que el marco teórico miramos lo que ya existe, ¿sí? O información relevante sobre el tema que estoy tratando. Porque ¿qué tal que me ponga a investigar algo que ya está investigado? ¿Sí? Algo que ya existe. Pues para qué, ¿sí? Voy a hacer una investigación que ya alguien más la hizo y ya obtuvo resultados. Pues no, pero entonces sí puedo encontrar información que me pueda servir de base, o como decíamos en el video sobre Juan, de información o conceptos teóricos que pueda yo afianzar o apoyarme en ellos para el desarrollo de la investigación. O también mirar que existe, ¿no? Bueno, la metodología de investigación, la metodología que van a hacer, pues sencillamente la metodología lo que van a hacer es buscar fuentes secundarias sobre algún problema específico y lo van a desarrollar. Y pues van a hacer como una planeación de ese desarrollo de la investigación. ¿Listo? Entonces van a llenar esta parte del formato, los recursos, y aquí me ponen las referencias bibliográficas. Esto en su primera parte. Lo siguiente ya va a ser como tal, registrar la información de donde ustedes van a adquirir información. Entonces aquí es fundamental las fuentes que ustedes van a consultar para su proyecto. Entonces la idea es que ustedes acá en su consulta, pues para el investigador es muy importante las fuentes. Entonces, las recomendaciones que ustedes se apoyen, de pronto no usen el Google normal, sino usen el Google académico, busquen en bases de datos que tengan fundamento científico, porque ustedes saben que ahora en la red encontramos demasiada información, pero no sabemos el sustento que esa información tenga. Muchas veces esos son escritos por personas por opiniones personales o de pronto documentos que carecen de la robustez científica o de comprobación. Entonces esa es como la recomendación. Entonces ustedes sencillamente aquí es lo que van a poner es cuándo consultaron, dónde consultaron, qué métodos de búsqueda usaron en esa búsqueda, qué recursos utilizaron, cuáles palabras claves, qué fue el contenido que obtuvieron, un pequeño resumen de la información. Entonces para esto, por ejemplo, les voy a mostrar aquí una base de datos. Obviamente bases de datos de investigación hay varias, pero les voy a mostrar aquí un ejemplo de esta que es Redalyc. Ya pongo acá para que la veamos un poquito cómo funciona. Entonces, Redalyc es una página donde encontramos artículos científicos sobre temas variados. ¿Sí? Entonces mire que aquí encontramos en esta página mire que encontramos todos los temas organizados por disciplina, por revistas, o por colecciones y por tema, ¿no? Si son ciencias sociales,
Si son ciencias naturales, si es arte y humanidades, si es tema institucional, encontramos diferentes artículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a mirar acá, voy a buscar acá un artículo, por ejemplo, en la parte de ingeniería, ¿sí? Perdón, ingeniería, me pasé. Por ejemplo, en la parte de ingeniería, ¿sí? Y aquí me aparece un listado de muchos artículos, ya sea por país. Entonces, por ejemplo, voy a buscar aquí en Colombia, ¿sí? Y aquí me aparece un artículo científico, me aparecen temas, por ejemplo, casi las limitaciones de la energía en el ingenio panelero del Valle del Cauca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, supongamos yo quiero ver algunos de sus artículos, obviamente ustedes buscan la información que necesiten. Y aquí me va a aparecer el artículo que estoy necesitando. Obviamente siempre es muy importante. La idea es que la información que yo busco, pues no necesariamente tengo que ponerme a leerme las 200 páginas de cada artículo para saber qué me sirve y qué no me sirve, sino sencillamente está el resumen o el abstract que yo lo encuentro acá. Entonces, leyendo yo el resumen, más o menos puedo identificar si amerita esa información sea relevante para mi investigación y la consulto. O sea, bueno, sí, probablemente viendo el resumen sí puede haber algo que me sirva y lo busco. ¿Sí? Las palabras clave y el abstract son importantes para mirar el contenido del artículo. Y de esta forma, pues yo voy buscando. Entonces, ustedes sencillamente en esta parte de la evidencia, lo que van a poner es la fecha de la consulta, el término, ¿sí? Términos que buscaron, el recurso web. Usted dice, bueno, usé Google Universitario y de esa parte me llevó a determinada universidad. O a determinada, utilicé una base de datos. ¿Sí? ¿Qué palabras claves? ¿Y qué obtuvo? O sea, le da aquí un pequeño resumen de qué obtuvo con relación a la investigación que va a realizar. En la siguiente parte, ustedes ya pues miran bueno, cómo va a ser la parte de la técnica de la recolección de información, pero bueno, aquí ya dijimos que ustedes solo van a hacer fuentes secundarias. Aquí no van a hacer desarrollo de instrumentos, sencillamente es cómo van a hacer la investigación. En este caso, pues ya sabemos que va a ser solo utilización de fuentes secundarias, ¿no? Acá en la parte 3 ya empiezan a analizar los datos, es decir, empiezan a analizar la información que encontraron de acuerdo a las búsquedas que realizaron en las páginas. ¿Sí? Empiezan a organizarlo en esta forma. ¿Sí? Acá como tal ya hacen el informe, o sea, aquí organizan la información, aquí ya presentan como un informe con relación a la investigación, y aquí plantean sus conclusiones. Recordemos que las conclusiones deben dar respuesta a los objetivos, deben tratar de dar respuesta a los objetivos, y en el tema, pues, como tal de las hipótesis. ¿Mm? ¿Listo? Una aclaración con el desarrollo de esta evidencia la pueden hacer de forma grupal, sí que no sean más de 3 personas. Pero importante es que cuando carguen la evidencia, me hacen en la portada, me ponen el nombre de las 3 personas y las 3 personas lo cargan. O sea, no es que lo hicimos con Juan y Lucía y solo Juan lo cargó y ya Lucía y yo pues ya asumimos que ya nos la van a calificar a nosotros también. No, todos suben, importantemente, así sea el mismo trabajo, pero cada quien lo sube para que no le queden espacios en la plataforma, en su respectivo portafolio del aprendiz. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer grupal, hacen la aclaración en la observación de cuando cargan la evidencia o en la portada del documento. Entonces yo ya sé, porque igual ustedes saben que nuestra plataforma nos bota informes de plagio. Entonces probablemente si me cargan el mismo trabajo 3 aprendices, pues me va a dar un informe de plagio. Entonces, no, pero no pasa nada porque es el mismo trabajo para 3 aprendices que están en forma grupal, entonces no pasa nada. Pero sí es importante que me comenten, me hagan la observación de que ese trabajo es grupal. Lo pueden hacer también de forma individual si realmente pues, no quieren hacerlo en grupo, pero entonces sí también lo pueden hacer de forma grupal. ¿Listo? Entonces, primera evidencia, el mapa mental con la investigación. Segunda evidencia, la propuesta de investigación, que debe ser el mismo problema de investigación que manejaron que analizaron en el mapa mental y entregan como tal solo es el documento Excel. ¿Listo? Si ustedes buscan, probablemente encuentran ya muchos
muchas evidencias de estas desarrolladas en Internet, pero por favor no me vayan a presentar evidencias ya hechas por otras personas, háganlo ustedes. Que no me, que ya de tantas evidencias, pues ya uno más o menos conoce cuáles son las que están disponibles en Internet. Sí, de pronto les puede servir de guía para que ustedes vean cómo se aborda el documento del Excel, más no para que esa sea la evidencia que usted me presente. ¿Listo? Por favor, dudas, preguntas sobre el desarrollo de la evidencia. Instructor, una pregunta, ¿cuál es la fecha de entrega de estas evidencias? Es que ahorita no tengo acceso al cronograma, pero está dentro de la fase. Igual normalmente las evidencias se dejan, de pronto sí hay una fecha específica por cronograma, pero normalmente se dejan abiertas para entregas tardías y se dejan hasta la fecha de terminación de la fase. Pero, te digo, desconozco ahorita el cronograma porque no tengo acceso a la plataforma, pero ustedes sí deben tener de pronto su cronograma, ¿no? ¿En qué fase? Me imagino que están en la fase de planeación o en la fase de ejecución, ¿cierto? En este momento. Planeación. Planeación, Sí, es está correcto. Entonces ustedes ya tienen un cronograma de fase de planeación, entonces la idea es que probablemente la evidencia diga, no, esta evidencia solo es de programas del 1 al 15 de abril. Pues obviamente en el espacio va a estar configurada en ese espacio, pero igual va a tener la opción de entregas tardías sin que afecte la calificación. ¿Listo? ¿Es claro? Y una pregunta, Larry, ¿hasta qué fecha está ese cronograma? Final, bien abajo, ¿cuál es la última fecha? Mm, es que normalmente, sí, es que normalmente, recordemos cuando entramos a nuestra plataforma de Territorium, encontramos el cronograma general, que nos dice desde el día 1 hasta el día final, y encontramos un cronograma por fase, donde nos dice qué evidencia, qué instructor va a estar acompañando en cada una de esas evidencias y de qué fecha tienen, ¿sí? Permítame, sí, sí. Entonces, de pronto mis evidencias pueden estar haciendo parte de la fase de ejecución, que sea un cronograma que de pronto ustedes todavía no tienen. Lo que digo es, conozco la información porque no tengo acceso al cronograma, pero normalmente ustedes en un cronograma de fase, ustedes encuentran algo similar a esto. Permítanme, ya les muestro. Sí, obviamente está organizado por actividades de proyecto, pero ustedes encuentran aquí el desarrollo de las evidencias, de qué fecha van y qué instructor es el que lo está viendo, ¿sí? De esta forma. Entonces, yo de formas hablo con la profe, con la instructora vocera, y le comento que por favor me comparta el cronograma y se los comparto también por el grupo para que ustedes lo tengan y ahí les comento el tema de las fechas. Sí, me falta validarlo. Sí, por ejemplo, en este caso veo aquí, mira, hay unas evidencias, por ejemplo, en este caso, van hasta 15 de abril. En este caso son unas evidencias de otro programa, pero así ustedes deberían tener su programa de la fase. Entonces, por Instructor, ¿sabe ejemplo, qué puede, señor, sí, yo estoy en el grupo. pero sabe qué puede hacer? Lo que pasa es que, perdóname, Larry, es que la guía que el instructor abrió decía guía 4.
La guía que tú estás mirando, la guía 2, que es en donde están las de emprendimiento, las de inglés y la de, pues, lo que estábamos realizando con la instructora vocera. Entonces, cuando el instructor Luis Eduardo abrió para leer la actividad, yo me puse a detallar y decía guía 4. Tal vez por eso tampoco aparece las fechas donde tú estás consultando. Sí, y esa guía 4 tiene cronograma. ¿La tienen en sus cronogramas? No, es que nosotros no tenemos los cronogramas, nosotros estábamos con las fechas según nos iba mostrando territorio. Ok, bueno, yo hablo. O sea, si no estoy mal, estas evidencias de investigación tienen una fecha cercana al 15 de abril. O sea, estaríamos hasta la semana entrante. ¿Sí? Pero como les comento, igual no pasa nada porque asumimos, sabemos de la situación en la que estamos con el cambio de plataforma y todo, igual las evidencias, de pronto por revisión de nuestras auditorías que nos hacen a las fichas, las evidencias van a estar configuradas, por ejemplo, hasta el 15 de abril. Pero ustedes la van a poder seguir entregando en fechas posteriores, sin que les afecte la calificación. Pero si no estoy mal la fecha, si no recuerdo, de acuerdo a mi programación que me hicieron en la coordinación académica, va hasta el 15 de abril. Pero como les digo, quedo pendiente por confirmarles, pero de igual forma no hay inconveniente. La evidencia sigue estando abierta para que ustedes la puedan seguir presentando durante todo el mes. Creo que todos los instructores, por eso somos las formaciones en la noche, justamente por darles espacio a las personas que trabajan o tienen, pues asumimos que si están estudiando virtuales porque tienen de pronto algo que les impide asistir de forma presencial, entonces pues no pasa nada. Yo sí de pronto sobre las 10 de la noche, si ya no, hasta el día siguiente, o a veces estoy en formación y de pronto no respondo de forma inmediata, pero en lo posible no pasa nada. Me pueden escribir y yo, si de pronto no les doy respuesta de forma inmediata, lo haré lo más pronto posible, tan pronto vean los mensajes. ¿Listo? No hay inconveniente que me escriban si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo estoy en el grupo de WhatsApp, sin embargo, mi teléfono se lo voy a copiar acá. Igual está en la ficha, pero mi teléfono es 243-6698. ¿Sí? Este es mi teléfono. Por si cualquier cosita también lo pueden apuntar y me pueden escribir, sino también pues, me pueden encontrar ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿Es claro el desarrollo de la evidencia de investigación de la propuesta? Lo hacemos que puede ser grupal, pendiente de la fecha, pero igual lo que digo va a estar disponible, desde ya les digo que va a estar disponible todo el mes de abril. Y ya, pues que lo importante es que esté asociado a su programa de formación. Sí, no hay inconveniente. Como que les digo, está bien presentar de forma individual de a 2 personas o de a 3. No pasa nada. Lo que sí es que no sean más de 3 personas, ya grupo de 4 no. ¿Listo? Es importante. Y sí que cada quien suba el trabajo en su espacio, para que no le queden espacios libres en su plataforma. Es decir, que cuando yo les apruebe el resultado de aprendizaje, no les quede aprobado un resultado de aprendizaje sin la evidencia cargada.
independientemente que sea el mismo trabajo de sus compañeros, pero que cada quien lo cargue. ¿Listo? Bueno, esas son como las recomendaciones. Ahorita más tardecito o mañana temprano les compartiré la grabación de la sesión con los documentos de apoyo, con el material de formación y todo lo necesario para el desarrollo de la evidencia. ¿Listo? Igual como le digo, cualquier cosa, pues estoy atento a cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. O cualquier apoyo que necesiten de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más dudas, más preguntas, es claro el desarrollo de evidencias, podemos de pronto ya dejar la sesión hasta acá. Sin embargo, como les comento, pues estaré atento a cualquier duda, cualquier inquietud que tengamos con el desarrollo de las evidencias o el tema como tal. Estamos en contacto, igual ahí también ya estoy vinculado al grupo de WhatsApp de ustedes, para también cualquier cosa que necesitemos. ¿Listo? Entonces, con esto pues damos por finalizada la sesión de hoy. No me resta más pues que agradecerles la participación, esperando que todos se encuentren muy bien junto con sus familias, y no me resta pues más que desearles un feliz resto de noche. Un saludo cordial para todos y seguimos en... Mil gracias, Gracias. doctor. Igualmente, pues,